Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Mi nombre es Alan Arroyo, en la actualidad soy director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y en esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar sobre un tema que merece la mayor importancia por el tipo de desdoble que ha tenido tanto en la teoría como en la práctica, y que es fundamental también para eventualmente potenciar el desarrollo a partir de la educación, y específicamente hablaremos entonces de la educación como derecho fundamental, pero sobre todo cómo se procesa a través de las tecnologías de información y comunicación, desde luego también teniendo como referencia algún elemento trascendente y sumamente novedoso como la inteligencia artificial. Para ello nos acompaña un invitado recurrente de nuestro programa que ya también nos ha hecho el honor de haber estado con nosotros en diferentes ocasiones, y que en esta nueva oportunidad dialogará con nosotros justamente sobre lo que acabamos de comentar. Me refiero al doctor Martín Gallardo García, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, pero también profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, específicamente de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Estimado doctor, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Al contrario, doctor, el gusto es mío y un placer poder compartir con el público en general sobre estos nuevos temas que tenemos que tener en consideración para el diario quehacer de los estudiantes, sobre todo de la máxima casa de estudios que es la Universidad Juárez del Estado de Durango, a la cual pertenecemos con mucho orgullo. Es correcto, doctor. Y fíjese que justamente sobre lo que comenta, hace algunos meses, como parte de las actividades que llevamos a cabo en el grupo de investigación del cual formamos parte con la maestra Karen Flores Macier, con el doctor Manuel Valadez Díaz, dentro de una serie de diálogos internacionales sobre justicia y democracia que llevamos a cabo mes con mes, y que también se incrusta en el marco de una red internacional de investigación que tenemos sobre democracia, derecho y política, formalmente constituida con la Universidad de Antioquia, Colombia. Hace algunos meses precisamente tuvimos la participación de una profesora de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Rosángela Rodríguez, quien de hecho disertó sobre este tema. En YouTube está disponible muy interesante conversatorio que tuvo verificativo en ese momento, y ahí entonces pudimos efectuar alguna interacción importante con esta profesora puertorriqueña, y yo recuerdo que usted de manera muy puntual hizo hincapié en algunas reflexiones sobre este tema que usted también ha trabajado de manera muy puntual. Ahí se hablaba entonces, doctor, sobre algunas de las vicisitudes que existen entre la educación y las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son, en su opinión, algunas de esas vicisitudes, y cómo es que es un tema que nos debemos tomar muy en serio en la universidad, pero también al exterior de ella, doctor? Claro que sí, doctor. Hoy en día tenemos que, como se dice coloquialmente, entrarle a lo que viene siendo las tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial. Y sobre todo analizarlo desde el punto de vista de nuestra querida universidad, que es la máxima casa de estudios en el estado de Durango. Entonces nos debemos no solo preocupar, doctor, sino ocupar de que nuestros estudiantes estén a la vanguardia del día. Sí, pero también es necesario que nosotros analicemos la situación en la cual está nuestra querida universidad referente a las tecnologías de la información y de la comunicación. A partir del año 2000 vimos y vivimos que entrarle a las tecnologías, al estudio, al análisis, a la utilización
era una cosa, en esos momentos no tan necesaria. Sin embargo, la pandemia nos obligó a entrar en una nueva dinámica de cómo impartir clases a través de las tecnologías, y hoy en día pues son indispensables. Si bien es cierto, la mayoría de los profesores tenemos la inquietud y la buena intención de entrarle de lleno a esas tecnologías, la realidad de la situación es que carecemos de los elementos necesarios. Todavía nuestro país no está preparado o no cuenta con esa tecnología, a pesar de que es un derecho humano constitucional, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, tenemos que ir nosotros como docentes, sobre todo de la Facultad de Derecho, que es donde analizamos e interpretamos las leyes, que esto se vaya haciendo una realidad. Y yo veo con gran asombro cómo países sudamericanos, doctor, van un poquito más adelante que nosotros. Claro que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y tendríamos que ponerle el ejemplo a todos los países sudamericanos, porque como bien se sabe, la UNAM es la máxima casa de estudios prácticamente de todo Latinoamérica. Entonces a Durango le corresponde hacer pues la máxima casa de estudios en el estado y, ¿por qué no?, en el norte del país. Es correcto, doctor. Y fíjese que qué bueno que usted toma como referencia o como punto de partida el año 2000. Y si nosotros vivimos en la actualidad en una era digital, en una era de la información, pues definitivamente que un proceso tan importante como la educación tiene que incrustarse de lleno en estas nuevas dinámicas, doctor. Y vemos que en efecto tenemos rezagos y lo cual escapa a un tema partidista de filias, de fobias, de ideologías. En realidad, en países en vías de desarrollo, o como le llamaría algún sector de la intelectualidad, en los países del sur global, tenemos propiamente una serie de insuficiencias cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación. Y creo que es muy importante que en el caso tanto del derecho como de la ciencia política, que nosotros observemos cómo es que debemos ir incrustándonos, doctor, de lleno en estas dinámicas, en el manejo de las tecnologías de información y comunicación, pero sobre todo de este tema que hemos venido mencionando de la inteligencia artificial. Usted y yo somos profesores ambos en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra facultad y nos percatamos de que en algunas ocasiones hay precisamente algunas de estas insuficiencias que son muy necesarias para el trabajo en investigación. Hoy en día la investigación no puede prescindir de lo que ofrecen las tecnologías. Usted, por ejemplo, en una de las materias que imparten técnicas de investigación de campo, se percata precisamente de esto, y creo que debe ser una labor compartida ir enderezando el rumbo en ese sentido, doctor. Sí, doctor. Fíjese que los profesores que estamos frente a grupo tenemos que asimilar que la inteligencia artificial ya está aquí. Ya es una realidad. Ya es una realidad y tenemos que trabajar y convivir con ella. Yo he escuchado a muchos profesores que opinan negativamente de la inteligencia artificial, pero seguramente porque no la han trabajado. Yo estoy completamente de acuerdo que la inteligencia artificial es una herramienta para poder realizar los trabajos de investigación. Claro que uno como docente quisiera ser un conocedor de todas las áreas del conocimiento, pero la verdad es que nos debemos de preocupar y ocupar por nuestra área, que es en este caso el área jurídica. La inteligencia artificial nos ayuda para darnos una idea general de cómo se están entrerelacionando las demás áreas del conocimiento. Entonces, desde mi punto de vista personal, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil. Claro, hay que utilizarla con cuidado, con ética, y no confiarnos en su totalidad de lo que dice la inteligencia artificial. Es una herramienta. Es una guía que nos va a ayudar para poder hacer trabajos de excelencia y sobre todo en un menor tiempo, porque una investigación tradicional, en el mejor de los casos, a lo mejor si hablamos de un capítulo nos puede llevar 2 o 3 meses, mientras que hace uno toda la investigación. Y la inteligencia artificial nos puede dar una primera idea de cómo se debe trabajar este artículo. Ya la responsabilidad de la persona que lo está analizando es ser ético
y buscar la información necesaria a través pues, de los métodos tradicionales, que es la consulta de los libros, que sigue siendo un placer el poder estar hojeando un libro, estar dando lectura, pero bueno, pues tenemos ya también lo que viene siendo las fuentes informáticas digitales. Ha tocado varios puntos muy importantes, doctor. Ahorita, después de un pequeño corte que hagamos, me gustaría recuperarlos y enfatizando sobre todo pues la importancia también de realizar el trabajo de investigación con un sustento ético. Eso es fundamental. Desde luego que ya son temas que llegaron para quedarse, sí. Son temas de los cuales no podemos prescindir. Mal haríamos, de hecho, si quedáramos a la saga, sí. Si quedáramos nosotros fuera de todos estos nuevos procesos y entornos, pero hay que hacerlo, como usted bien menciona, doctor, con responsabilidad y con un sentido ético de la investigación, de lo cual, si le parece, tras un pequeño corte, seguimos conversando. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en el Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el doctor Martín Gallardo García, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UGED y también profesor de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, unidad académica que me honro en dirigir. Doctor, antes del corte hablábamos de cómo en los procesos de investigación, en los procesos de construcción y generación del conocimiento científico, las herramientas de inteligencia artificial ya son toda una realidad y que en ese sentido nosotros estaríamos pecando o de ingenuos o en otro caso incluso estaríamos haciendo muy mal si los dejáramos de lado. Herramientas, chatbots, modelos de lenguaje como ChatGPT, como Gemini, como la herramienta de inteligencia artificial también del mismo Google, etcétera, son instrumentos, dispositivos que podemos e incluso, yo me atrevería a decir, debemos utilizar, pero con ese sentido de la responsabilidad que usted afirmaba antes del corte. Bien sabemos que es posible incluso citar a un modelo de lenguaje, sí. Citar a un chatbot, y no estamos haciendo nada equívoco. Tradicionalmente el proceso de investigación involucra toda esta cuestión de contrastar nuestras ideas con las de las y los investigadores que estamos referenciando en nuestro aparato crítico, y a partir de ahí se va construyendo esta nueva idea que luego va a devenir en nuevo conocimiento científico. Entonces hay que hacerlo, pero como usted dice, con ética, en el sentido también de que en un ejercicio de honestidad intelectual debemos ser capaces de decir cuándo sí es mío, cuándo no, de igual manera, en aras de proyectar modelos actitudinales, doctor, hacia nuestras y nuestros estudiantes. Esto es fundamental y por eso hoy en día la ética, cuando hablamos de inteligencia artificial, de educación, de nuevas tecnologías, adquiere un sentido muy importante, un tema en el cual una gran amiga en común, a quien le enviamos un saludo, la doctora Belia Patricia Barragán, es una experta en esta temática y que ha insistido durante mucho tiempo en la necesidad de enfatizar la ética en la investigación. Es un tema muy importante, doctor. Así es. Doctor, es muy importante comentarle a nuestro público que si bien es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta o un dispositivo que nos va a facilitar la vida, tenemos que tener presente y estar muy conscientes que la inteligencia no me va a adivinar qué es lo que yo quiero que haga, ¿sí? La inteligencia me va a responder de acuerdo a lo que yo le estoy solicitando. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo no tengo el conocimiento necesario del tema que yo quiero analizar, pues la inteligencia artificial no me va a resolver nada. ¿A qué voy? Es muy importante que la persona que utilice la inteligencia artificial tenga los conocimientos
necesarios y básicos metodológicos para poder elaborar un buen trabajo de investigación. Un ejemplo muy sencillito en cuanto a la inteligencia artificial: si usted le dice a la inteligencia artificial que tiene hambre y que le dé de comer así a secas, pues la pobre inteligencia artificial no va a saber qué hacer, le va a dar lo que pues se le ocurra en ese momento. Entonces es muy importante que cuando yo doy una instrucción, esa instrucción quede tan clara y tan precisa que los resultados que yo voy a obtener son lo que efectivamente yo estoy buscando. Y esos conocimientos previos los tiene el hombre, los tiene la persona, los tiene el investigador que ya tiene los conocimientos previos para solicitarle a esta herramienta que nos facilite un poco más el proceso, que sea un poco más rápido, pero en sí los conocimientos los tiene uno le va a dar la instrucción a esa herramienta. Entonces, si no le entramos a esto, doctor, nos vamos a ir rezagando como universidad, como entidad federativa, como sociedad. Y quiero comentarle que hace tiempo a Durango se le conocía como el estado del conocimiento. La gente identificaba a Durango como una ciudad culta que se ha ido perdiendo a través del tiempo. Entonces yo creo que es necesario que retomemos esa buena identidad que teníamos del estado, y yo estoy muy seguro que con su atinada dirección en la Facultad de Derecho y con la del señor rector lo vamos a lograr. Para lograrlo, efectivamente, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, pero la mayoría de los profesores universitarios estamos convencidos y estamos puestos para entrarle al trabajo, doctor. Sí, tiene toda la razón, doctor, y pues bueno, recuperando justamente lo que usted mencionaba sobre que la inteligencia artificial de ninguna manera es un proceso acabado o perfecto. Es como en el proceso tradicional de investigación, doctor, en el sentido de que las y los estudiantes, las y los investigadores debemos acudir a contrastar nuestras fuentes con espacios fidedignos de información para que no se genere una desinformación, para que no se generen las llamadas fake news o noticias falsas, que generan escenarios también en su momento de posverdad, y que esto impacta en el escenario colectivo, en la arena pública. Entonces, por supuesto que si estamos trabajando de lleno con educación, con investigación, con innovación social, en todo momento debemos nosotros verificar la fiabilidad de nuestras fuentes de información, porque ha habido muchos casos y a la fecha, no todo lo que nos dicen estos modelos de lenguaje van a ser datos 100% ciertos, 100% reales, y se reconoce por parte del mismo modelo de lenguaje esta imposibilidad de abarcar absolutamente todo. La inteligencia artificial no debe olvidar a la inteligencia humana y sobre todo a la inteligencia colectiva, doctor. Así es. Que hacia allá nosotros debemos orientarnos. En este programa estamos aproximándonos al final, doctor, a reserva de que vamos a tener un segundo donde sigamos abordando esta temática. Pero, ¿qué recomendaciones haría usted a un joven investigador o estudiante que busca sacar provecho de todas estas herramientas, pero hacerlo de una manera objetiva, de una manera racional y de una manera coherente para mejorar el producto final que está trabajando, doctor? Claro que sí. Antes que nada, doctor, bueno, pues que tenga el conocimiento previo de qué es lo que quiere realizar, y ya a través de este conocimiento previo, lo que le comentaba hace un momento, si usted no le da las indicaciones precisas y concretas a la inteligencia artificial no le va a resolver. Entonces, ¿qué es necesario? Que tengamos el conocimiento previo del tema que vamos a trabajar. Claro. Eso es, sin duda, la mejor forma de podernos auxiliar de la inteligencia artificial. Y lo que usted comentaba tan atinadamente, la información que nos pueda dar, cotejarla. Claro. Es obligación de nosotros cotejarla, ampliarla y sobre todo hacer nuestra aportación personal, porque todo trabajo de investigación de calidad tiene que tener una aportación personal, lo que conocemos como conclusiones o como aportaciones, que es ahí donde el investigador
comprueba o prueba que efectivamente el trabajo es real, el trabajo es suyo y que le entendió a lo que estaba haciendo. Y precisamente la propuesta es lo que le va a resaltar que efectivamente pues hizo un buen trabajo de investigación. Es correcto, doctor. Y en ese sentido sí es relevante también que cuando exista la suficiencia presupuestaria, que se pueda generar una estrategia bien articulada para que algunos de estos modelos de lenguaje puedan incrustarse de lleno en el trabajo universitario, ofrecérselos, ¿por qué no?, de alguna manera a ciertos grupos focales, a ciertas iniciativas o plataformas de investigación que se requiera justamente tener un modelo o un escenario de este tipo, y que la propia universidad, a través de proyectos internacionales o en auxilio con el gobierno federal, estatal, municipal, que le podamos brindar a nuestros investigadores, pero también, desde luego, a nuestras y nuestros estudiantes, la posibilidad de trabajar con modelos más profesionales de inteligencia artificial. Esto requiere, desde luego, un desembolso, requiere un compromiso financiero importante, pero que en algún momento debemos construir vías alternativas para tenerlo en ese sentido, doctor. Y creo que es fundamental lo que se hace por parte de investigadores tan destacados como usted, y que en ese sentido quiero agradecerle, como siempre, los varios ya programas que hemos podido grabar aquí para el Derecho y los Derechos en Serio, siempre con temas de actualidad, de coyuntura, de vanguardia, que muestran también su gran compromiso con la universidad y con la sociedad duranguense. Entonces, muchas gracias por haber estado en este programa, doctor. Al contrario, gracias a usted y gracias por la invitación, doctor. Gracias, doctor. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.